Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. A partir del versículo 9. Y dice la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro pastor ya oró, así que les pido que tomen asiento, mis hermanos. Y hoy vamos a hacer un repaso de algunos puntos acerca de lo que ya se vio y de lo que hoy vamos a ver. Recordemos que el libro de los Hechos es el libro en donde nos va a mostrar la continuidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles y a través de la Iglesia. Hoy vamos a ver la confianza correcta que ellos recibieron. Vamos a ver el mensaje correcto que ellos recibieron, que por cierto ya los hermanos lo han predicado. Y lo que nos involucra en los textos que hoy hemos leído, vamos a ver la motivación correcta. Luego de haber escuchado en la predicación, en los primeros versículos, en el versículo más precisamente, en el primero, donde dice que todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar, nos da una pauta de que esto está incompleto, que esto debe continuar. Pero entendemos también que a qué se refiere. Hemos estudiado por mucho tiempo el Evangelio de Marcos, en donde hemos visto la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que allí Dios proveyó la expiación necesaria para satisfacer su ira, por causa de su justicia, en donde puso todos los pecados nuestros sobre su Hijo, para que Él en la cruz nos pudiera justificar. O sea que la obra redentora estaba completa. El Señor desde la cruz declaró: consumado es. Entonces, ¿cuál es la obra que se refiere en el primer versículo que debe continuar? Y se trata de empezar a buscar a los redimidos, empezar de reunir a los redimidos. Y en esta primera generación, en el libro de los Hechos, leemos que los apóstoles son los que el Señor eligió, y también eligió a la Iglesia a medida los apóstoles la iban estableciendo. Es decir, que aquí en el libro de los Hechos lo que vamos a ver es la gran historia de la Iglesia. Y quiero hacer una acotación al respecto con el libro de los Hechos. Este libro no es instructivo, no es normativo. Es un libro con un género literario histórico y narrativo. Y digo en ese orden porque hoy, no como en este tiempo de los Hechos, hoy la Internet está a la orden de todos. Y cuando nos metemos allí, lo único que encontramos es confusión.
Pero dice, el libro de los Hechos es narrativo, pero histórico, en el contexto histórico. Muchos dirán, pero es la palabra de Dios, y amén. Porque cada cosa de lo que está escrito aquí ha sucedido, sin ninguna duda, porque la palabra de Dios es veraz. Y fue narrado por nuestro hermano Lucas. Así que esto, lo que vamos a ver a partir de este primer capítulo en adelante, o como hemos hablado recién con nuestro hermano, que esto va a ir sucediendo etapas distintas, pero es la formación, surge la iglesia, y vemos cómo surge la iglesia. Vemos cómo los apóstoles reciben este ministerio para continuar. Es un periodo de transición donde el antiguo pacto ha finalizado y comienza el nuevo pacto. Como hemos dicho, la formación y la institución de la Iglesia de Jesucristo. Es también la proclamación del Evangelio al mundo. Porque recordemos que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, Él vino a traer el Evangelio al pueblo de Israel. Así que los 11 ahora, hasta aquí, hasta estos versículos, luego verán los 12 discípulos, como cuando Él se ha elegido, van a ser la primera ola evangelística, la primera ola de predicadores que va a haber, que van a proclamar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Van a cosechar, como el Señor les decía en el Evangelio de Juan, los campos ya están blancos, ya están listos para la siega o la cosecha. El Señor les decía a Pedro, te haré pescadores de hombres. Ya estaba todo dispuesto. Y también hemos entendido que este ministerio o esta labor nueva para los apóstoles era muy grande, extremadamente grande. Y por cierto, muy desalentador, más que estar entusiasmado por empezar a predicar el Evangelio. Ellos tenían que extender el Evangelio a todo el mundo. Y nuevamente nos remitimos a Marcos, porque es lo que hemos estudiado y es lo que nosotros tenemos en conocimiento. Cómo los apóstoles iban mostrando su personalidad, qué es lo que ellos iban aprendiendo. Y realmente llegan a esta instancia no en todas las formas adecuadas. Por ejemplo, ellos no tenían ningún poder social, no tenían un poder económico, tampoco tenían un poder académico o religioso. Y además hemos conocido cómo ellos en distintas circunstancias demostraban su personalidad. Eran cobardes. Recuerden cuando se escaparon, cuando el Señor fue arrestado. Ellos no oraban como debían orar. Debían orar junto a su Señor y se dormían. Y no solamente allí, en muchas situaciones, debían cumplir con el ministerio que el Señor Jesucristo le había dado y no podían por la falta de oración. Y también eran desobedientes, ya que ellos cuando el Señor iba a ser crucificado les dijo, esperen en Jerusalén. Y ellos volvieron a sus antiguos trabajos, eran pescadores la mayoría. Pero a pesar de todo esto, fue Jesús, nuestro Señor, quien los llamó, quien los eligió. Él les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y a esto Él se estaba refiriendo. Y además les dijo que ellos iban a hacer cosas mayores que las que estaba haciendo el Señor, pero porque Jesús iba al Padre. Así que
en este primer capítulo de los Hechos vemos cómo el Señor se encuentra con ellos durante 40 días. En el versículo 3 vemos esto reflejado, 40 días de instrucción para finalizar esta instrucción que Él comenzó. Una instrucción para motivarlos, para recibir, como hemos dicho, la confianza, para fortalecer su fe. Y lo hizo a través de pruebas extraordinarias. Recuerden cuando ellos estaban, luego que Él resucitó, estaban en un aposento encerrados por causa de las persecuciones. Y el Señor atravesó las puertas o las ventanas, atravesó y entró y se puso en medio de ellos. Y ellos se asombraron. No había duda para ellos de la deidad, por eso Él estuvo hasta los últimos momentos con ellos para instruirlos y prepararlos. Por decirlo de alguna manera, ellos estaban recibiendo las herramientas necesarias para comenzar esta labor. El mensaje correcto. Allí también les habló acerca del reino de Dios. Nuevamente volvemos a Marcos. En Marcos, allí vimos como Él les dijo: el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Le mostró cuál era su propósito, cuál era el mandato del Padre. Él debía morir y resucitar, debía padecer de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de todos los religiosos. Él debía morir y resucitar al tercer día. Y vuelve a rectificar, hablándoles en el versículo 3 acerca del reino de Dios. Así que ahí vimos, han tenido la confianza correcta, el mensaje correcto, y faltaba la motivación correcta, que lo voy a dejar para el final. Dado esto, a ellos les faltaba el sello que es el poder, que confirmaba esto que ellos iban a emprender, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y como hemos dicho, en este libro de los Hechos es un libro que ha sido, por decirlo, muy maltratado, porque el propósito de la palabra de Dios es revelarnos cómo es Él, no como queremos nosotros que sea Él, sino que Dios revela lo que nosotros necesitamos para esta salvación. Y aquí, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, reciben un poder, porque dice el versículo 8, pero recibiréis poder. Un poder con un propósito, un poder que viene de una manera. Tal vez algunos han tenido la experiencia de decirle: vamos a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. O han escuchado predicaciones para que usted reciba, mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor dice en el versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Les mandó que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y en el versículo 8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Él no dice: vayan a Jerusalén y rueguen al Padre para que Él los bautice. Él no dice: vayan y oren todo lo que no oraron en Getsemaní, oren para que Dios reciban el bautismo del Espíritu Santo. Él dice: vayan y esperen. Es algo propio de Dios, es algo pasivo, no nos corresponde a nosotros, es algo cuando Dios lo determina. Cuando Él desde su puro afecto de su voluntad dice:
bautiza para incorporar aquel llamado al cuerpo de Cristo. Leemos en 1 Corintios, en el capítulo 12, dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Los apóstoles nada más? No, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, que el propósito del Espíritu Santo en el bautismo es darle este poder para ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y acá estaba naciendo, acá se iba a cumplir esta promesa de parte de Dios. Cuando uno va a trabajar, se levanta temprano, depende del horario de su trabajo, y se va a la parada del colectivo, ¿verdad? Y espera el colectivo. Usted no llama al colectivo, usted lo espera. Quizás haya paro, va a tener que volver a su casa y cuando se levante el paro va a volver a ir, pero cuando vaya el colectivo va a llegar allí. Usted no lo llama al colectivo. Usted, si quiere viajar de una forma determinada, cuando usted quiere, a la manera que usted quiera, toma el teléfono y llama a un servicio de remisería o algo parecido. Pero sin embargo, cuando usted va a la parada, en algún momento cuando llega, usted toma el colectivo porque llegó. No sabemos cuándo llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero sí Dios nos da señales. Y acá dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él llama testigos, una palabra ligada con otra que es mártires. Nuestro hermano Jonathan lo explicó muy bien. Esta palabra está mostrando cuál es el propósito del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. O sea que si nosotros hoy, como iglesia, cuando hemos leído lo que decía Pablo en Corintios, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos hemos bebido de un solo espíritu, ya le está hablando a la iglesia, ya con un precepto, ya enseñándole a la iglesia de lo que hace el Espíritu Santo cuando está formando a la iglesia. Y nosotros, si nuestra fe en el Señor, hemos creído que Él vino y se hizo hombre y vivió y murió y resucitó, y Él está a la diestra del Padre, y lo estamos esperando, indudablemente hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y seremos testigos, que es hablar de Cristo. Porque algunos dicen, pero era para los apóstoles. Claro, estamos leyendo que en la historia los apóstoles están por recibir la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo hace a ellos testigos por lo que vieron. El apóstol Pedro dice también, en su segunda carta, nosotros lo hemos visto, vimos su gloria, escuchamos su voz en el capítulo 3, versículo 17. Hemos escuchado cuando Él decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hemos oído su voz. Pero tenemos también, dice el versículo 19, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta el día que esclarezca el lucero de la mañana y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Nosotros no hemos sido testigos del Señor cuando Él fue elevado, pero la palabra de Dios de alguna manera nos revela a Cristo. Y ahí entramos en la tercera, en esta motivación que ellos recibieron cuando fue recibido el Señor en el cielo. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, las cuales le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le preguntan porque indudablemente no le estaban llevando el apunte, para que lo entendamos, ¿no? En la Biblia usted cuando ve que aparecen ángeles y cuando dice vestiduras blancas, está hablando de una especie de luz resplandeciente. Y algunos llegan hasta casi a adorarlos, tienen una reverencia especial. Pero ellos estaban viendo al Señor de señores yéndose en las nubes. ¿Cómo no podían quitarle la vista del Señor cuando, a pesar de que estaban entre ellos ángeles? Y Lucas también en su Evangelio, en el último capítulo, nos ilustra un poco más diciendo en el versículo 52, ellos después de haberle adorado, no se podía no adorar al Señor en ese momento que estaba siendo elevado en la nube. Ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Se da cuenta que no dice, ese día estuvieron en el templo. No, siempre estuvieron en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Entendemos que esto es una motivación más que maravillosa para que me lleve a mí a adorarle siempre, estar en el templo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero como hemos leído, el apóstol Pedro nos muestra que a pesar de que ellos fueron testigos, que ellos vieron toda la gloria del Señor, había algo mejor para la iglesia. Y era la palabra que le daba seguridad, la palabra que a través del Espíritu Santo podía obrar en los corazones. Y fíjese en qué magnitud obra en los corazones de la iglesia. También en la primera iglesia, el apóstol Pedro le dice en el versículo 8 de la primera epístola, en el primer capítulo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos experimentado al venir aquí a la casa del Señor este gozo inefable, este gozo glorioso por venir a adorar a nuestro Señor, sabiendo que Él volverá, como le termina de decir los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Claro que ellos no lo iban a poder ver, pero el gozo estaba. Siempre ellos estaban en el templo. En el templo, porque no tenían todavía iglesias, ellos iban a los patios en donde podían reunirse. El propósito era estar todos juntos, unidos, gozándose. Pero como siempre digo, cada vez que el Señor me pone en este lugar, siempre el Espíritu Santo abre una luz para entender hoy cómo nos afecta como a la primera iglesia, estando todos los días en la iglesia con gozo inefable y glorioso. Y cuando leí Pedro,
ellos no terminaban de ver al Señor que se estaba yendo en las nubes. Ellos estaban pasando por prueba, los estaban persiguiendo, los estaban matando, pero ellos tenían un gozo inefable. Hoy hemos leído, el pastor leyó, que nuestro Padre se contenta de su pueblo, en la alabanza, en la adoración. Cuando hemos leído también el versículo 8, que siempre digo, no es un poder que dice, usted se le van a ir todos los problemas, usted ya no va a estar más enfermo, no. ¿Dónde dice eso? Mi gozo está en mi Señor, en mi Salvador. ¿Cómo lo puedo comprender? Tenemos la palabra profética más segura. Y si usted no está atento, si usted no se sumerge, si usted no se alimenta, no va a tener este gozo glorioso del Señor. Él quiere dárselo. Él lo prometió, así como prometió el bautismo, que lo cumplió en usted. Necesita avivar ese fuego en la palabra profética más segura. No hay otra forma. Si usted quiere gozarse en el Señor, qué lindo que es sentir la presencia de Dios. Hace poco, el pastor comentaba acerca de lo que está pasando en la iglesia de Estados Unidos. Cosas que uno no comprende. Pero cuando el Señor, uno se dispone a adorarlo a Dios, no por nada de este mundo. Señor, si hoy voy a mi casa y en mi mesa hay un jarro de mate cocido, gloria a Dios, estuve con mis hermanos, qué lindo. No hay comparación, no hay comparación. Busque al Señor en su palabra, búsquelo, no se canse. Pero sabe, mi esposa, mi esposo, mis hijos, tan torcidos. Busque al Señor en su palabra. Reciba la promesa que Él le dice, un gozo inefable, un gozo, una adoración tan maravillosa, gloriosa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todas las promesas que has cumplido, Señor, en nuestras vidas, sin merecerlo.